Buenos días, buenas tardes, buenas noches al momento de que me estén escuchando. Hoy vamos a tratar el caso del asesino serial Jeffrey Dahmer, o también llamado el caníbal de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer asesinó 17 víctimas entre los años 1978 a 1991. Falleció asesinado a los 34 años de edad en la penitenciaría de Wisconsin. Jeffrey Dahmer tenía varias filias, ¿no? Que son alteraciones de índole sexual, ¿no? La necrofilia, el canibalismo y la preservación de cuerpos. Su padre le enseñó a hacer taxidermia, lo que también utilizó para poder hacer sus crímenes. Su padre era un ingeniero químico y le explicó cómo hacer desaparecer un cuerpo. Bueno, prácticamente le dio las herramientas para que él pueda hacer eso, ¿no? A Jeffrey Dahmer se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad y trastorno psicótico. Su defensa quiso alegar locura, pero en el juicio el tribunal no le aceptó. Y entonces así fue juzgado por sus 17 delitos, ¿no? En este caso no nos encontramos con la tirada de McDonald. La tirada de McDonald es un indicativo para ver o para tener síntomas o signos o algunas conductas que pueden denotar en que se vuelva un asesino serial, ¿no? Pero Jeffrey Dahmer no cumple ninguna de las tres. Entonces en este caso no sería un psicópata, porque los psicópatas son más sádicos. En este caso yo lo veo como si fuera un sociópata. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas más una adicional, el 17 de febrero de 1992. El 28 de noviembre de 1994 fue asesinado a golpes por su compañero de prisión Christopher Scarver en la colegial de Portage, Wisconsin. Desde pequeño tuvo que vivir en un hogar, no digamos disfuncional, pero donde había bastantes riñas, peleas entre el papá y la mamá de Jeffrey Dahmer, que como habrán visto en la serie, ¿no? Pero que en la serie también aumentan cosas, que era adicta a las pastillas, ¿no? Jeffrey Dahmer comenzó a beber alcohol desde los 13 años, inclusive iba a la escuela con latas de cerveza y los tomaba. Una vez una profesora lo detuvo, lo encontró con la cerveza y le dijo: ¿qué estás haciendo? Lo quiso llevar a la dirección y Jeffrey Dahmer lo único que atinó a decirle fue que eso es lo único que lo ayudaba a salir de su realidad. A los 13 años de edad es cuando se da cuenta que era homosexual y que tenía una fascinación por lo que es la dominación absoluta y subyugar a las personas. Eso es también lo que demostraría en su modus operandi y también en sus crímenes. Su padre estaba preocupado por él y siempre lo animaba a que sea más social. Su padre, que era un ingeniero químico, como les comenté, sentía preocupación por el comportamiento, ¿no? Porque él se alejaba. Pero eso poco a poco era como una fachada, porque Dahmer no quería parecer agresivo. Él siempre trabajó en su personalidad, o se podría decir, bajo una capa o bajo un disfraz, ¿no? De inofensivo, cuando en realidad no es así.
Entonces él siempre trató de tener eso, ¿no? O sea, de no parecer agresivo, sino parecer alguien inofensivo. También tenía un lenguaje sedoso, o sea, también como hablaba, se le notaba educado. Entonces eso es parte de su personalidad y también parte de su modus operandi para poder convencer a sus víctimas. Sentía fascinación por las vísceras, pero él no mataba a los animales, él los recogía, a los animales que estaban muertos en el camino, ¿no? Iba con una bolsa, los recogía y él mismo se encargaba de diseccionarlos, ¿no? Ya vividos en canal, por el pecho. Y su padre lo animó a que haga la taxidermia, ¿no? Y él explicó qué químicos y lo demás para utilizar. Un día en la cena, Jeffrey Dahmer le hizo a su padre una pregunta porque estaban comiendo pollo y le preguntó: papá, ¿qué podría hacer si yo quisiera estos huesos conservarlos? Y es ahí como le explica, ¿no? Cómo blanquear y le explica el proceso porque nadie pensaba que él iba a utilizar más adelante para deshacerse de sus cuerpos, ¿no? Esa es una parte pequeña. Comenzó a tomar alcohol desde los 12 años y siempre tenía una fantasía sexual, y ya cuando era un poco más adolescente los convierte en planes. ¿Y cuál era su plan? Su plan era de subyugar, matar, hacer de todo a un autopista, o sea, alguien que pedía aventón para que lo lleven. Y es así como que en su fantasía mira justo que una persona estaba haciendo autostop. Y entonces eh, no sabía si retroceder o pasar de largo. Y él mismo en su entrevista indica de que se arrepentía de haber dado la vuelta para recoger a la autopista. Este autopista era Steven Hicks, que fue su primera víctima. Su primera víctima fue después de que sus padres se divorciaran, cuando él tenía más o menos 18 años, 17 años de edad, y fue 3 semanas después de haber acabado su grabación de su preparatorio. Entonces, comencemos. Vamos a hablar con su primera víctima. La primera víctima, como ya hemos dicho, era Steven Hicks. Era un autopista que estaba pidiendo aventón para ir a un concierto de rock. Eso fue el 18 de julio de 1978. Entonces Jeffrey Dahmer se estacionó, se paró al lado de él y le dijo, ¿no?, cuáles eran sus planes. Y él le dijo que lo lleve porque iba a ir a un concierto de rock. Y entonces Jeffrey Dahmer lo convence de ir a su casa, ¿no? A tomar unas cervezas, a fumar marihuana, a tomar algunas otras drogas. Y que después de eso lo iba a llevar pues, ¿no?, al concierto en su auto. Entonces Steven Hicks acepta y, y ya se estaba haciendo tarde, ¿no? Y entonces le dice que lo lleve y que ya se iba a ir. A lo que Jeffrey Dahmer no quería que se vaya. Entonces lo que tiene de hacer es agarrar unas mancuernas con las que pasaba el tiempo y le pega con la mancuerna. Lo deja inconsciente y con la barra lo estrangula. Lo estrangula, ¿no? Lo asfixia. Y después del primer asesinato, los asesinos en serie tienen dos caminos, ¿no? La primera sería, eh, o sea, mostrar pues arrepentimiento, ¿no? Diciendo qué he hecho, qué pasó, ¿no? Eso es lo normal. Y la segunda es disfrutar el momento. Esto es lo segundo, es lo que él escogió, ¿no? Porque tuvo intimidad con el cuerpo de Steven Hicks, ¿no? Y esa fue su primera experiencia necrófila que tuvo.
Des- Jeffrey Dahmer entonces agarró y utilizó su método, que el método que le enseñó su papá, porque no se encontraba el cuerpo de Steven Hips, que era primero hacía hervir la carne, el cuerpo, ¿no? lo diseccionaba y después lo metía en ácido y los huesos los lavaba, les ponía lejía y al final los pulverizaba y los terminaba esparciendo. ¿Para qué? Para que no haya cuerpo de... ¿no? Para que no haya el cuerpo. Tuvo 9 años de periodo de enfriamiento, pero los asesinos en serie por lo general no suelen tener ventanas tan largas de asesinato, ¿no? Por lo que es el periodo de enfriamiento. En esos 9 años que no mató, o que no hubo muertes, eh, tenía una conducta inmoral, podríamos decirle, rara. ¿Qué hacía? Leía el obituario y miraba, ¿no? Eh, Personas jóvenes que habían muerto arrolladas, personas jóvenes que habían muerto de enfermedad. Iba a su velorio, iba a su entierro y después de que enterraban, él regresaba en la noche a desenterrar el cuerpo y practicaba necrofilia. En 1982 fue detenido por exhibición pública delante de 25 personas, que incluían niños. Él lo quiso hacer pasar como que si fue un error o como que pensaron mal, porque él dijo que estaba ebrio y que simplemente estaba orinando en la vía, ¿no? Pero eso no fue así. En 1985 ocurre un hecho particular que lo vuelve a hacer despertar su apetito, ¿no? de querer matar, sus ansias de sangre. Mientras estaba en la biblioteca pública, un extraño le tiró un papel y le decía que lo esperaba en el baño para tener sexo oral. Jeffrey no fue. Eh, Al principio de Jeffrey Dahmer no quería matar, simplemente quería socializar o tenía una filia, ¿no? Quería que la persona con que él estaba, quería que sea sumisa, o sea, quería subyugar, quería dominar. Entonces comenzó a visitar lugares nocturnos, ¿no? Iba a los bares gays, ahí simplemente ahí simplemente tomaba a sus víctimas, ¿no? Y se ponía a tomar con ellos y bien así, y de ahí los llevaba a un sitio que se llama las casas de baño, que era para que tengan sus encuentros íntimos, ¿no? Ahí. Pero Jeffrey Dahmer siempre los estaba drogando, los dormía, ¿no? Para poder hacer lo que quería. Y fue así que los dueños se quedaron, ¿no? Porque no fue una sola vez, fueron varias veces que tuvieron que despertar al acompañante con el que entró Dahmer. Y entonces ya a la primera pasaron, a la segunda también, y después ya, ¿no? Lo vetaron de ahí. Es así que el 20 de noviembre de 1987 ocurre su segundo asesinato a un joven de 28 años llamado Steven Towney, que también lo conoce, ¿no? En un bar gay, ¿no? Y lo convence para ir al hotel Ambassador, ¿no? Le aseguró que... Y él asegura que no tuvo intenciones de matar, que fue un asesinato prácticamente, podríamos decirlo, enajenado, porque él dice que lo cometió borracho y drogado. Y él afirma que al día siguiente, después de despertarse, miró el cuerpo de Tommy. Dice que con golpes, hematomas y con toda la cara destrozada. Lejos de perder la calma,
como cualquier persona no lo haría. Entonces se salió, alquiló la habitación por un día más y fue a comprar una maleta grande. En esa maleta grande metió su cuerpo y lo llevó al sótano donde vivía con su abuela en su casa para poderlo destazar, ¿no? Y ahí, para poderlo, donde lo lleva para destazar el cuerpo, y es así que utiliza el mismo método, que era separar la carne del hueso y deshacerse la carne por medio de ácido, y los huesos no los lavaba tanto con lejía hasta que se volvían frágiles y los pulverizaba y los botaba. Pero en esta ocasión le gustó tanto el joven que le cortó la cabeza y la mantuvo con él. Esa misma cabeza, como su padre le había enseñado taxidermia, la metió en benzina. ¿Para qué? Para poderla tener, para poderla preservar. Él trabajaba en una fábrica de chocolates. Él indica en las entrevistas que esa cabeza la llevaba y que la dejaba en su local de trabajo, en su casillero, ¿no? Porque él siempre quería tener cerca a las víctimas. Sufría de un síndrome de atención, ¿no? O sea, quería de dejar eso, o sea, como que lo han dejado, de abandono. Después del segundo asesinato ya su instinto lo lleva a buscar víctimas, encontrando a su tercera víctima, siendo tan solo un joven de 14 años, llamado James Dexter. Le dijo que le daría $50 por tomarle fotos, ¿no? El joven, necesitado porque él vivía en los suburbios, de personas de la mayoría étnica eran ahí, de color negro, chinos asiáticos, por ejemplo, y le ofreció $50. Y como necesitaba el niño, fue. Y como ya sabemos, le hizo lo mismo. Simplemente agarró, preparó dos bebidas, le echó lo sedó, lo asfixió, porque él mataba a todas sus víctimas. Primero las sedaba y después las asfixiaba. Entonces, y hace, ¿no?, lo mismo. Estos asesinatos todavía los comete en la casa de su abuela, en el sótano. Es así que encuentra a su cuarta víctima, Richard Guerrero, un hispanoamericano, ¿no?, que se dedicaba a la prostitución. Y Jeffrey Dahmer le ofreció $50 por pasar la noche con él. Él acepta, le da un vaso de Coca-Cola con ron y se queda inconsciente. Es lo que cuando aprovecha para estrangularlo con una correa de cuero. En 1990 comienza el Killing Spree, ¿no?, que vendría a ser la época donde ya no pueden controlar su impulso, donde matan más y la ventana de tiempo de enfriamiento es más y más y más corta. Eso comienza en 1990. En 1990 se muda, se, se muda y mata a su siguiente víctima, que vendría a ser Steven Sars, de 24 años, que aspiraba a ser modelo. Quedó tan fascinado que lo decapita y preserva su cabeza en benzina. Es un trofeo para él, ¿no? Como ya sabemos, en 1990 se muda a los apartamentos Oxford, en una zona de alta peligrosidad en los suburbios. La 14 de sus 17 víctimas pertenecía a las minorías étnicas, llamémosles asiáticos, llamémosles afroamericanos.
que la mayoría de sus víctimas primero fueron estrangulados después de haber sido dopados. O sea, no existía el ensañamiento, o podríamos decir el goce, ¿no? de hacerlos sufrir. En una entrevista le dicen a Jeffrey Dahmer que él era que discriminaba, ¿no? Que era, lo acusan de racista y él se indigna. ¿Por qué? Porque él dice que a él no le importaba el color de piel o cómo era, simplemente le gustaba el cuerpo. Y eso se ratificó en un examen morfológico que le hicieron a las víctimas donde todas tenían una similitud. En 4 personas realizó lo que son trepanaciones craneanas, que era su experimento, por así decirlo. Él quería convertir o tener una persona que pierda la voluntad completamente, que haga lo que él quisiera, ¿no? Él, como recordemos, él quería dominar, quería subyugar. Para eso utilizó un taladro y les hizo un hueco en la cabeza y les inyectó ácido. Las 2 primeras víctimas murieron a causa de eso. Después fue por su siguiente víctima, Ricky Biggs, de 33 años, el 20 de mayo de 1991. Él también se dedicaba a la prostitución. No se encontró su cuerpo, pero sí se encontraron fotografías de su famosa cámara Polaroid con el cuerpo, ¿no? Que con el cuerpo de Ricky Biggs, pues, que también fue condenado por ese crimen. De ahí siguió con su siguiente víctima, Edward Smith, que también su cuerpo tampoco nunca fue encontrado, pero por la foto de los cadáveres y también por su confesión es que también se dio esa condena por ese crimen. También tuvo la siguiente víctima, Ernest Miller. Pintó su cráneo, lo barnizaba, o sea, para que él se mantenga, eran como sus reliquias, los barnizaba, los pintaba, también blanqueó sus huesos, y ya cuando se volvieron muy frágiles se rompieron, entonces simplemente los hizo añicos y los esparció, dejando así sin cuerpo. También siguió su siguiente víctima, David Thomas. También sigue Curtis Stager, que también le ofreció dinero para hacer unas fotos. Aaron Lindsay. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque como ya sabemos cuál era su modus operandi, ¿no? Básicamente era esto. Básicamente iba al bar, te invitaba una copa, se, se portaba bien contigo, te llamaba la atención y después los invitaba a ir a su departamento. Y una vez en su apartamento ya es donde daba rienda suelta, ¿no? a sus instintos. Su siguiente víctima fue Anthony Hawks, o también llamado Tony, que era sordo mudo. Con él no fue como las demás víctimas. Con él tuvo una amistad y tuvieron muchos encuentros. Más o menos tuvieron una amistad relación de 2 años, más o menos, por ahí. Y que otra vez, ¿no? No pudo contener su instinto porque ya no le gustaba que la abandone. Al momento de que le decían para irse al departamento, es en ese momento donde él los asesinaba. Porque antes de eso no. Y aquí hay un hecho que pudo haber evitado muchas más víctimas y que fue una total negligencia de la policía. Bueno, para mí no hubo un buen actuar. El 26 de mayo de 1991, Conerak
Sintason Phone, disculpe si lo presenta, si lo he pronunciado mal, pero es de Asia, ¿no? Tan solo tenía 14 años. Le hizo una detonación craneana, le hizo un hueco en la cabeza, en el centro, y le aplicó un poco de ácido. Él sí duró un poco más que las demás víctimas y se mostraba sumiso con él. Y es así que Dahmer se confía y se va a comprar unas cervezas. Y cuando está llegando se encuentra que Conrad había salido y estaba con 3 personas ahí abajo. A lo que él le dice que era su novio, ¿no? Que tenía 19 años. Hay que mencionar que dice sangraba de la entrepierna, o sea, ya había sido abusado ya. Pero se lo quería llevar sí o sí. Es así que llaman a la policía. Y la policía, al llegar, eh, escoltan prácticamente, lo llevan a Jeffrey Dahmer junto con Conrad a su apartamento, donde él enseña unas fotografías de su cámara Polaroid, indicando, ¿no?, que estaban jugueteando, que tenían fotos íntimas entre ellos. Tal es así que los policías le creen y lo dejan con él y se van. Incluso hay una grabación, ¿no?, donde un policía les dice al otro que se tenía que despulgar porque no se podía contagiar porque estaba junto con ellos que eran homosexuales, ¿no? Las vecinas no quedaban contentas y estuvieron y varios llamados y eso fue una negligencia, ¿no? También cabe destacar que antes de que Jeffrey Dahmer atacara a Conrad, su hermano menor sufrió abuso por parte de Jeffrey Dahmer. O sea, fue un doble dolor para la familia. Primero el abuso y después la muerte de otro miembro de la familia. Si lo hubiesen detenido cuando el hermano de Conrad lo denunció, se hubiesen podido evitar muchísimas muertes. Pero como era blanco, en un barrio de negros, podemos decir así, o afroamericanos, entonces le querían más a él. También tenía de ahí sigue Matt Turner, que también lo asesinó del mismo modus operandi que nosotros. Jeremiah Heimberger, Oliver Lacey, Joseph Bladeford. Y es así como llama a su última víctima. Va a un bar y llega al bar y entabla conversación con Tracy Edward el 22 de junio de 1991. Él logró escapar con una esposa en las manos y salió corriendo y justo pasaba un patrullero de policía, llamó su atención y lo llevó al departamento, ¿no?, de Jeffrey Dahmer. Lo primero que notaron los agentes al entrar fue el olor pestilente que brotaba, ¿no?, de ahí. ¿Por qué había ese olor?, ¿no? Porque al principio, como les comenté, sus periodos de enfriamiento eran largos, entonces se podía deshacer de todas las víctimas. Pero al ya estar desenfrenado, descontrolado, se le comenzaron a acumular los cuerpos. Es tanto así que cuando llevaron a Conrad a su departamento, si hubiesen buscado mejor, se hubiesen dado cuenta que todavía seguía el cuerpo de Anthony Hawks o Tony. Entonces lo encuentran y lo guía al departamento y es aquí donde va y descubren, ¿no? Revisa y descubren las fotos
Polaroid, las famosas fotos Polaroid de Jeffrey Dahmer, con cuerpos. Y al darse cuenta que estaba descubierto, Jeffrey Dahmer quiso escaparse, ¿no? Y quiso ponerse, ¿cómo se llama? Se puso uranio, ¿no? Se puso a discutir, pero igual, finalmente fue reducido y fue, y fue, y fue puesto en prisión. Una vez arrestado, la policía llamó refuerzos porque se dieron cuenta que este era un asesino en serial. Encontraron una cabeza humana en el refrigerador conservada, bolsas con carne también en el contenedor, 5 cráneos, las cuchillas, las sierras, los martillos que utilizaba, un esqueleto completo, cuero cabelludo disecado, y ahí es donde encuentran el tambor, o bueno, el depósito de 260 litros, que están llenos de ácido. Ahí dentro de él encuentran 3 torsos. Como les comenté, ¿no? Él se deshacía así de sus víctimas, pero al ya estar desenfrenado no pudo acabar con todas sus víctimas. Y fue llevado a juicio, entonces fue apresado y fue llevado a juicio, donde se le dieron 17 cadenas perpetuas. Ahora vamos a hablar sobre su muerte. En el mes de abril del año 1994 ya hubo un intento en la capilla de la correccional, porque Jeffrey Dahmer decía que Dios había llegado a su vida y que ya estaba perdonado, que se sentía arrepentido, ¿no? Entonces en la iglesia es donde sufrió un atentado en el cuello, pero no es como la serie de Netflix, ¿no? Que le produce una herida muy grande, ¿no? Sino simplemente fue un raspón, porque un preso llegó a esconder una navaja dentro de un cepillo dental, ¿no? Entonces, el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por Christopher Scarver junto a otro recluso de nombre Jace Anderson. ¿Y cuál es la ironía, no? Que él, su primer asesinato, lo cometió con unas mancuernas y con la vara de pesas, y esa fue la misma arma que utilizó Christopher Scarver para matarlo. Ustedes se preguntarán si habrá pedido clemencia o que habrá pedido perdón o que le perdonen la vida, ¿no? En una entrevista posterior a Christopher Scarver, dice que las últimas palabras de Jeffrey Dahmer fueron: no me molesta, si vivo o muero, adelante, mátame. Y es así como Jeffrey Dahmer acaba sus días en la correccional. Es encontrado con vida todavía, pero ya llega cadáver al hospital. Acá hay una teoría, ¿no? Del asesinato, porque es como que se han puesto de acuerdo para matarlo, ¿no? Porque mucha casualidad que justo los que estaban custodiando se fueran. El asesino, Christopher Scarver, un día antes ya había escondido esa barra de metal de las pesas. Él no sabía en qué horario les iba a tocar o con qué reos iba a tener contacto, ¿no? También indican que Jesse Anderson primero fue un cómplice, ¿no? Para matar a Jeffrey Dahmer. Por eso es que a Jeffrey Dahmer lo matan primero y segundo a Anderson. Aparentemente
Christopher Carver era un paciente que diagnosticado con esquizofrenia, que había matado a su empleador porque le pidió un aumento de $15. Bueno, eso le prometió y al momento de reclamar su aumento, no le aumentó nada, más bien lo despidió. Entonces se fue y regresó con una pistola y le disparó. Por eso básicamente estaba preso. Y al ser esquizofrénico, entonces al parecer perdió el control y no solo mató a Jeffrey Dahmer, sino también a su cómplice, probable cómplice, Anderson, ¿no? Jesse Anderson. Eh, Cuando le preguntaron a Christopher Scarver por qué lo hizo, eh, él dijo que escuchó una voz que escuchó el llamado de Dios y, y que le dijo que mate a Dahmer. Y eso es todo, amigos, y me quedo solo con sus últimas palabras, ¿no? Las últimas palabras fueron: no me molesta si vivo o muero, adelante, mátame. Pasó poco tiempo en prisión, aunque duró más de 2 años y medio. Yo pensé que iba a durar menos, ¿no? Porque en las cárceles siempre, pues, ¿no? Al hacer esos tipos de actos delictivos, como que los presos ya quieren tomar venganza o hacer justicia por su propia mano. Bueno, eso fue todo por el caso de hoy. Espero sus comentarios. Espero, espero sus comentarios. Denle like, compartan y escriban qué próximo asesino serial quiere que traigamos. Estoy planeando, creo que va a ser BTK, Dennis Ryder, BTK. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, amigos.